Saludos. Continuamos con el tema medidas de tendencia central. Entre las principales medidas de tendencia central tenemos la media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos se define como el cociente que se obtiene al dividir la suma de los valores de la variable entre el total de observaciones. Se presenta con este símbolo, es decir, este es el símbolo de X bar. Y tenemos la fórmula, tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de los X sub I entre N. Tenemos aquí que X es igual a las observaciones y N es el total de observaciones. Vemos un ejemplo, si hallar la media aritmética de 6, 7, 9, 8 y 10. Entonces tengo que la media aritmética igual a la sumatoria de los X sub I entre N es igual a 5 más 7 más 9 más 8 más 10 entre 5, que es el total de números que tenemos de observaciones. Entonces divido 40 entre 5, que es igual a 8. Esa es la media aritmética. Vemos otro ejemplo de 5, 6, 8, 11, 14, 17. Entonces tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de los X sub I entre N. Entonces tengo esta sumatoria aquí, como tengo 6 observaciones, divido entre 6, y eso que ahí hay un número de más. Entonces el total es 61 entre 6, que es igual a 10.17. Ok, continuamos con la media ponderada. Bien, continuamos con la media aritmética ponderada. Dice que se conoce como media aritmética ponderada aquella que cuando al calcular la media se considera cada uno de sus valores de acuerdo a su importancia. Se utiliza para hallar el índice académico donde debemos tener en cuenta la ponderación de cada materia, que estaría dada por su número de crédito. Eso ya ustedes lo conocen bastante. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula. Dice que la media aritmética ponderada es igual a la sumatoria de los X sub I por F sub I entre la sumatoria de los F sub I. Y aquí lo vemos en forma desarrollada. Vemos un ejemplo. Dice, un examen de curso se valora como 3 veces los exámenes parciales. Y un estudiante tiene un examen final de 75 y nota de exámenes parciales de 80 y 90. ¿Cuál será su nota final? Ok, observen que el examen final tenía un valor de 3, como en un 3 por 1, y los parciales un valor de 1. Entonces, por tanto, tengo aquí 1 por 80 más 1 por 90 más 3 por 75. Entonces, tengo que en la totalidad sumo, esto me da, sumo y divido entre 5, esto me da un total de 79. Ese es el promedio de la nota final. Y vemos otros ejemplos. Continuamos con otro ejemplo de la media ponderada. Observen, aquí tengo, dice allá la media ponderada de 8 más 8. Aquí tenemos 8 2 veces, 9 3 veces, 10 3 veces y 12 3 veces. Entonces tengo que la media ponderada es igual a 2 por 8 más 3 por 9 más 3 por 10 más 2 por 12. Entonces todo esto que son los F sub I lo voy a sumar 2 más 3 más 3 más 2, que es igual a 10. Entonces la sumatoria de esto y el producto me da 97 entre 10, que es igual a 9.7. Pues bien, continuamos con la aritmética para datos agrupados. Y aquí es diferente. Tenemos dos métodos para hallar la media aritmética para datos agrupados. Entonces tengo el primero, que es el método largo. Bueno, ese método largo yo considero que es de lo más fácil, es simple. Tengo aquí
que el primer paso, se buscan las marcas de clases. Ese es lo primero que hacemos, buscar esta columna de las marcas de clases, porque recuerden que en la distribución de frecuencia solo vienen estas dos columnas, las clases y las frecuencias. Entonces, buscamos la marca de clase. Siguiente, se multiplica cada frecuencia simple por su respectiva marca de clase. Luego se suman esos productos y se dividen por el total de frecuencias simples. Y tenemos la ecuación. Tenemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de f por x dividido entre n. Bien, vemos un ejemplo. Dice, hallar la media aritmética para la siguiente distribución de frecuencia. Entonces vamos con los pasos. Lo primero que dice es hallar las marcas de clases. Aquí tenemos la columna de las marcas de clase. Luego que yo tengo la marca de clase, tengo esta columna que es el producto de la frecuencia simple por las marcas de clase. Entonces multiplico. Observen, aquí tengo 2 por 74 igual a 148, 7 por 85 y así sucesivamente. Luego que tengo todos estos productos, entonces los sumo. Es decir, tengo aquí la sumatoria de f por x, es decir, de la frecuencia por las marcas de clase. Tengo que es igual a 4844. Bien, esa es la sumatoria de estos productos. Y tengo aquí que n es igual a 50, es decir, el total de frecuencias simples. Entonces tengo aquí la fórmula. Tengo la media aritmética igual a la sumatoria de f por x sobre n. Entonces tengo que esto es igual a 4844 entre 50, que eso es, me da 96.88. Entonces tengo que la media aritmética es igual a 96.88. Pues ahora continuamos con el método clave. Dijimos anteriormente que eran dos métodos, el método largo y el método clave. Entonces tengo aquí que sea A el valor central de las marcas de clase y D la diferencia entre las marcas de clases y el valor central. Observen, aquí tengo D que es igual a X menos A. Entonces la fórmula general tenemos que es igual que la media aritmética es igual a la sumatoria de lo f por d sobre, entre n más a. Vemos un ejemplo, dice hallar la media aritmética por el método clave. Observen, ok, pero igual tengo las clases y la frecuencia. Entonces busco la marca de clase. Voy aquí a agregar esta columna de que es de la diferencia. Aquí voy a agregar la columna f por d. Bien, entonces hallo las marcas de clase, observo, busco entre las marcas de clase el valor central. Tengo aquí que 98 es el valor central, que está en el centro. Entonces tengo que 98 es igual a A. Bien, entonces, ¿cómo yo voy a hallar este valor, el D? Restándole a X, le resto el valor central. Entonces tengo un ejemplo, 74 menos A, que es 98, va a ser igual a negativo 24. 85 menos 98 va a ser igual a negativo 16. Y así, observen aquí que tengo 98 menos 98 va a ser igual a 0. Y luego vienen estos dos valores, se obtienen de igual forma. Ya tengo aquí los valores de D. Ahora necesito la columna de F por D. ¿Cómo la obtengo? Multiplicando aquí F, el valor de F por D. Entonces tengo que 2 por negativo 24 es igual a negativo 48. 7 por negativo 16 igual a negativo 112. Y así sucesivamente voy sumando esas columnas. Ya que tengo esta suma realizada, entonces hago tengo ya el producto, ahora voy a sumar y tengo que la sumatoria de f por d es igual a negativo 56.
Entonces, tengo aquí la fórmula, la media aritmética, que es igual a la sumatoria de f por d entre n más a. Entonces tenemos que n es 50, entonces negativo 56. Tengo que la media aritmética es igual a negativo 56 entre 50 más 90. Esto es igual a negativo 1.12 más 98 es igual a 96.88. Entonces tengo que la media aritmética es igual a 96.88 y con esto terminamos.